Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde hacemos biografías de personajes ficticios, pero que desde hace algunas semanas, como ahora ya subimos 2 vídeos a la semana, hacemos una biografía ficticia y una biografía real. Entonces hoy vamos a hacer la biografía real de Julio Verne. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Jules Gabriel Verne, conocido en los países de habla hispana como Julio Verne, nació en Nantes el 8 de febrero de 1828 y falleció en Amiens el 24 de marzo de 1905. Fue un escritor, poeta y dramaturgo francés célebre por sus novelas de aventuras y por su profunda influencia en el género literario de la ciencia ficción. Nació en el seno de una familia burguesa y estudió para continuar los pasos de su padre como abogado, pero muy joven decidió abandonar ese camino para dedicarse a la literatura. Su colaboración temprana con el editor Pierre-Jules Hetzel dio como fruto la creación de Viajes Extraordinarios, una popular serie de novelas que estaban basadas en aventuras, pero la característica es que estaban muy bien documentadas y además eran muy visionarias para la época. Se incluyeron las famosas 5 semanas en globo de 1863, Viaje al centro de la Tierra de un año después, de la Tierra a la Luna de 1865, 20.000 leguas de viaje submarino de 1870 y La vuelta al mundo en 80 días del 72 o La isla misteriosa de 1874. Se le considera uno de los escritores más grandes a nivel mundial y tuvo una gran influencia de sus libros en la literatura vanguardista y el surrealista. Desde 1979 es el segundo autor más traducido en el mundo después de Agatha Christie. Se le considera, junto con H.G. Wells, el padre de la ciencia ficción. Bien, como decíamos, nació en el barrio de Ile-Fedelier de Nantes, Francia, el 8 de febrero de 1828. Era el mayor de los 5 hijos que tuvo el matrimonio formado por Pierre Verne, que procedía de una familia vinculada a la jurisprudencia. Por ejemplo, su abuelo fue consejero notario de Luis XV y presidente del Colegio de Abogados de Nantes. Y se casó, como decíamos, con Sophie Allot de la Fille, perteneciente a una familia de militares. Su hermano Paul nació un año después de él y sus 3 hermanas años más tarde, Ana, Matilde y Maggie. En 1839 ingresa en el colegio San Stanislas, donde demuestra su talento en geografía, griego, latín y canto. Cuando terminó su primer ciclo de estudios, su padre Pierre Verne le regaló a él y a su hermano Paul un foco de vela con el que planearon descender por el Loire hasta el mar. Sin embargo, Julio declinó al momento de emprender la aventura, ya que no había suficiente planificación del viaje. Muchos biógrafos afirman que en 1839, a los 11 años, se escapó de casa para ser grumete en un mercante. Viajaba hasta la India y que el nombre del mercante se llamaba Coralie, con la intención de comprar un collar de perlas para su prima Caroline, de quien estaba enamorado. Pero su padre alcanzó al barco y bajó a Julio de él. Y desde allí empezó a escribir historias, pero realmente el interés por escribir se lo da cuando una maestra le cuenta anécdotas de su marido marinero. Verne estaba interesado en la poesía y la ciencia y leía y coleccionaba artículos científicos, demostrando una curiosidad casi enfermiza que le duraría toda la vida. En 1846 regresa del Liceo Real de Nantes con un alto expediente académico y con un premio en geografía. En 1847 comienza sus estudios de Derecho en París. Su prima Caroline se compromete. Escribe una obra de teatro, Alejandro VI, y en 1848 fue introducido por su tío Francis de Charlevoix en los círculos literarios.
A partir de aquí conoce, por ejemplo, a Alejandro Dumas, padre e hijo. El primero tendrá una gran influencia personal y literaria en Verne. En 1849 obtiene el título de abogado y su padre le permite permanecer en París. Sigue escribiendo teatro y su padre quería todo que se dedicara a la carrera de la abogacía, pero no estaba por esa labor y por eso su padre se enfadó con él y dejó de financiarle. Además, todos sus ahorros los gastó en libros mientras pasaba largas horas en las bibliotecas de París queriendo saberlo todo. Verne apenas tenía dinero para poder alimentarse, lo que se piensa que le causó incontinencia intestinal, parálisis facial, además de padecer diabetes. En 1850, a los 22 años de edad, escribe una comedia ligera. La logra estrenar en París, bueno, se llamaba Las pajas rotas, la logra estrenar en París gracias a Dumas, con un modesto éxito. Al año siguiente publica en la revista ilustrada El Museo de las Familias dos relatos: Martín Paz, una fantasía inspirada en las pinturas del artista peruano Ignacio Merino, y Un drama en México, un cuento histórico inspirado por el viaje y el equinoccio americano del naturalista y explorador alemán Alexander von Humboldt. Y además algunas obras teatrales, libretos para operetas de moda y novelas cortas. Durante esa época es secretario del Teatro Nacional de París, recomendado por el propio Dumas, pero el poco dinero que puede reunir lo invierte en un piano. En mayo de 1856 conoce a quien sería su futura esposa, una mujer llamada Honorine de Vian Morel, que es viuda de Morel y madre de dos hijas, Valentín y Suzanne. Se casa y con Honorine el 10 de enero de 1857, creyendo que encontrará la estabilidad emocional que le falta. Además, le pide a su padre 50.000 francos para invertir en la bolsa. Tras una larga discusión, su padre accede. El matrimonio, en vez de ayudarle, le desespera rápidamente. Cada vez que se le presenta la oportunidad, escapa de sus deberes de cónyuge, y en una ocasión en la que el matrimonio viaja a Essons para pasar una temporada con la hermana de Honorine, Julio toma un barco rumbo a Escocia, obligando a su mujer, que no sabía nada de él, a regresar sola a París. Después decide emprender otro viaje a Noruega y a Dinamarca. 4 años después de contraer matrimonio, Julio planea un viaje que se traduciría después de dejar sola a Honorine mientras estaba dando a luz al único fruto del matrimonio, Michel Verne. En 1859 viaja a Escocia con su amigo Ignar, y su primera obra de ficción científica viene a la luz, que es también la primera novela que escribió, París en el siglo XX, y una de las pocas que no publicó en vida, ya que se publicó se imprimió en 1994. Pierre-Jules Gessel, su editor, rechazó la novela por el pesimismo que encerraba, pues presagiaba una sociedad en la que la gente vivía obsesionada con el dinero y con los faxes. Julio Verne publicó en 1863 el primero de sus 60 viajes extraordinarios, 5 semanas en globo. La serie, prolongada durante casi 40 años, habría de incluir entregas de la talla de Viaje al centro de la Tierra, De la Tierra a la Luna, Los hijos del Capitán Grant, o más tarde, en 1869, 20.000 leguas de viaje submarino, a las que seguirían La isla misteriosa, La vuelta al mundo en 80 días o Miguel Strogoff. Después también alguna menos conocida, como La esfinge de los hielos de 1897 o El soberbio Orinoco de 1888. Era un trabajador infatigable. Cultivó paralelamente a sus viajes su primera vocación, la de dramaturgo, escribiendo y adaptando algunas piezas para la escena. En 1861 logra reunir suficiente dinero para viajar a Noruega e Islandia con su mujer, pero ella no puede viajar por encontrarse embarazada. A su vuelta le recibe con su recién nacido Michel Verne, único fruto del matrimonio. En 1863 traba amistad con el aventurero, periodista y fotógrafo Nadar. Con él investiga los perfeccionamientos que se le podría hacer a unos aparatos volantes, lo que describe en 5 semanas en globo. Este lo recomienda a Hetzel, dueño del magazine de educación y recreación,
quien le publica la primera entrega de su novela. Debido al éxito de esta obra, el dueño de la revista le ofrece un contrato por 20 años a 20.000 francos anuales, una pequeña fortuna para esa época. En 1863, a raíz del éxito de su tercera novela, viaja a Estados Unidos en un ciclo de conferencias con su hermano Paul Vernet. 2 años después, publica la historia de un viaje a la Luna en 2 partes, de la Tierra a la Luna y alrededor de la Luna. Uno de los personajes, el intérprete francés Michel Ardan, anagrama de nadar, es un vivo retrato de su querido amigo. El otro, Impey Barbicane, está basado en el carácter del presidente estadounidense Abraham Lincoln, asesinado a principios de ese mismo año. El día del estreno de su adaptación al teatro de La Vuelta al Mundo en 80 días, Verne vivió la única experiencia de su existencia digna de sus personajes. Insistió en revisar personalmente la canastilla que conduciría a Phileas Fogg y a sus inseparables Passepartout montados en un elefante verdadero. La caída de una parte del escenario asustó al animal, que salió despavorido del teatro con el autor a cuestas. Recorrió el boulevard de Capuchins hasta que el domador lo alcanzó en las Tullerías. Verne llegó a poseer 3 barcos, el Saint-Michel, el Saint-Michel II y el Saint-Michel III. Entre 1868 y 1886 hizo muchos viajes por mar y, a la par que navegaba, llegó a conocer diversas ciudades. En 1870 publica 20.000 leguas de viaje submarino, novela en la que aparece la ría de Vigo, en relación con la batalla de Randé, librada entre españoles e ingleses durante la Guerra de Sucesión a inicios del siglo XVIII. En 1878 Julio Verne quiso conocer en persona este lugar y, a bordo de su yate Saint-Michel III, puso rumbo a Vigo, donde permaneció del 1 al 4 de junio. Durante su estancia acudió a la procesión de la Victoria y a las fiestas de la Reconquista. Tras eso se dirigió a Lisboa y después hizo escala en Cádiz, Tánger, Gibraltar, en Málaga, Tetuán y en Argel. A su regreso volvió a residir en la ciudad de Amiens durante los 2 años siguientes. A pesar de residir allí, continúa viajando, recorre Irlanda, Escocia y Noruega, Inglaterra y el Mar del Norte y el Mar Báltico. En 1884 volvió a visitar Vigo, en cuyo puerto atracó su yate. Su hijo Michel Vernet fue muy rebelde y quedó recluido en un manicomio a petición de Julio. Después de algunos años, Michel salió, pero llevó siempre muy mal que su padre lo hubiera internado. Michel ya había estado de pequeño internado en un correccional. Cuando Verne tiene 58 años, en marzo de 1886 tiene lugar un trágico suceso. Mientras caminaba de regreso a su casa, su sobrino Gastón, de 25 años, con quien mantenía una cordial relación, le disparó con un revólver sin motivaciones claras. La primera bala no dio en el blanco, pero la segunda le hirió en la pierna izquierda, provocándole una cojera de la que no se recuperó. El incidente fue ocultado por la prensa y Gastón pasó el resto de la vida internado en un manicomio. Tras las muertes de Hetzel y de su madre en 1887, Julio comenzó a escribir obras más sombrías. En parte esto pudo deberse a cambios operados en su personalidad, pero un factor importante fue el hecho de que el hijo de Hetzel, que continuó al frente de la empresa de su padre, no era tan riguroso en las correcciones como lo había sido aquel. Se dice que algunas veces, de tantas horas trabajando para sus obras, tuvo parálisis faciales. En el año 1888 Verne decide participar activamente en la vida política de Amiens, donde es elegido concejal del ayuntamiento. Durante 15 años desarrolla su actividad defendiendo una serie de mejoras para la ciudad. 2 años antes de su muerte, Verne aceptó la presidencia del grupo de Esperanto de Amiens y se comprometió a escribir un libro en el que este idioma jugará un papel importante. El libro en cuestión, La impresionante aventura de la misión Barsac, no pudo ser terminado por él y cuando se publicó se había eliminado toda referencia al esperanto. El 24 de marzo de 1905, enfermo de diabetes desde hace años, Verne moría en su hogar, en el Boulevard Longueville 44. Actualmente se llama Boulevard Julio Verne.
Fue enterrado en el cementerio de la Madeleine, ubicado al noroeste de Amiens, en cuya tumba se representa a Verne emergiendo del sepulcro, una obra del escultor Albert Rocher. Su hijo Michel Verne supervisó la publicación de sus últimas novelas, La invasión del mar y El faro del fin del mundo. La serie Viajes Extraordinarios continuó durante un lapso prolongado al mismo ritmo de 2 volúmenes al año. Posteriormente se descubrió que Michel había realizado extensos cambios, por ejemplo en El secreto de William Storich y en Los náufragos de Jonathan, o versiones completamente nuevas de estas historias como El eterno Edán de 1910 o La impresionante aventura de la misión Marshall de 1919, cuyas versiones originales vieron la luz a finales del siglo XX. En 1863 Verne había escrito la novela que hemos hablado antes, París en el siglo XX, acerca de un joven que vive en un mundo de rascacielos de cristal, trenes de alta velocidad, automóviles de gas, calculadoras y una red mundial de comunicaciones, pero que no puede alcanzar la felicidad y se dirige a un trágico fin. Hesse pensó que el pesimismo de esta novela dañaría su carrera y sugirió que esperase 20 años para publicarlo. Puso el manuscrito en una caja fuerte donde fue descubierta por su bisnieto en 1989 y publicada finalmente en 1994. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo, toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.